Elecciones 2023. Alianza Periodística Digital al servicio de una ciudadanía bien informada. Nuestra prioridad es Pereira. Dirigen Luis Fernando Cardona, Carlos Álape y Julio Bayona. Síguenos en redes sociales. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una alianza de medios, KF News, el Opinadero y Julio Bayona Televisión. Como siempre, conociendo el pensamiento de los candidatos a la alcaldía de Pereira y a la gobernación de Risaralda, cuáles son sus propuestas, en qué van sus procesos. Esta vez con Carlos Alfonso Victoria Mena, licenciado en Educación, historiador, un hombre además muy reconocido como líder ambiental, inclusive como periodista, y ahora aspira a la alcaldía de Pereira por el pacto histórico del cual pues, fue gerente de la campaña que llevó al actual presidente de la República, Gustavo Petro, al solio de Bolívar. Bienvenido, Carlos Alfonso. Fernando, muchas gracias. Antes que nada, bueno, celebrar este nuevo medio de comunicación alternativo que está inspirado en lo que discutíamos hace poco en Cali, en un foro sobre qué hacer en esta coyuntura con la comunicación, en especial la comunicación política, que permite construir opiniones diversas por fuera de la matriz mediática que ha intentado manipular la información en Colombia. Entonces, felicitaciones y celebro ya este proyecto como una realidad. Bueno, Carlos Alfonso, bienvenido. ¿Y qué va del Carlos Alfonso Victoria, que era cronista de la tarde, que después hizo la campaña de Toda Gota de Agua Cuenta, sí, a hoy precandidato a la alcaldía de Pereira? Coherencia. Le van muchos años, pero... Coherencia. Julio, un saludo también para ti, muy fraternal. Coherencia, porque yo lo que he intentado en mi vida, en la oportunidad que me ha dado el universo, de habitar este planeta tan complejo, es intentar hacer algo más allá de lo normal. Y por eso ahí hay otras locuras juntas, pero muy cuerdas. Entre ellas, por ejemplo, intentar proponer algún tipo de modelos educativos. Además, yo fui secretario de Educación, fui funcionario público y eso surge también desde la educación ambiental, ese famoso programa que sentó bases acá en Risaralda para dar cuenta de una cultura del agua, y luego en el Valle del Cauca, Nariño, bueno, porque ese programa se volvió como una ola para que otras instituciones lo adoptaran y generáramos, digamos, una movilización social en torno al agua. Y del cronista, pues bueno, también la decisión en el 2010 de ingresar a la primera cohorte de la maestría en historia de nuestra universidad, a raíz de alguna experiencia maravillosa que tuve con Antanas Mockus en el 2009 para avanzar en una investigación sobre historia y cultura política en Caldas. Y ahí tomo la decisión de estudiar historia. Hoy soy profesor de historia en la universidad y coordino dentro de la maestría de la línea de historia ambiental, y por eso te digo que coherencia y más coherencia. Carlos Alfonso, y sigo escribiendo, por supuesto. Ahora estoy terminando un libro que espero lo puedan utilizar quienes estudian acá las problemáticas asociadas al conflicto de tierras. ¿Cómo se va a llamar ese libro? Cañaveral en llamas. Bueno, usted estudió la historia, pero le ha correspondido vivir un momento que quizás no estaba en su mente, por lo menos que íbamos a lograrlo, y es que el país iba a dar este cambio y elegir por primera vez en 200 años un presidente que no fuera del establecimiento. Hay utopías, y si no tenemos utopías no llegamos a ningún lado, pero yo alcancé a sospechar eso y a verlo con la Ola Verde. Yo estuve al frente de la Ola Verde como gerente de esa campaña por delegación expresa del profesor Mockus, y vi en ese entonces, 2010, lo recuerdo, hace 13 años, que cerca de 100.000 risaraldenses, de ellos la mitad pereiranos, apostaron
por ese proyecto del profesor. Y esa oleada siguió su curso. Nos encontramos con el tema de la paz y hay un traspiés, pero es esa sociedad civil que quiere, por ejemplo, en Colombia, esa población que quiere vivir en paz. Vienen las elecciones de 2018, yo estuve en la campaña de Gustavo, también muy metido en la campaña de Petro, y de manera inesperada pasamos a la segunda vuelta. Eso no estaba de alguna manera en el libreto ni estaba previsto. Y bueno, fuimos a una segunda vuelta y ustedes saben qué pasó en ese momento. Ya luego hemos sabido otras cosas con respecto al que pasó. Y este año, 2022, pero antes, 2021, luego del estallido social, comenzamos a tratar de interpretar qué era eso del pacto histórico con algunas personas de aquí de la ciudad. Y antes de que terminara el 2021, me invitaron a ser parte del comité programático de la campaña de Gustavo Petro. Yo, lo he dicho en medios, era el único que no era economista en ese grupo, algo que me honró y aprendí mucho en los debates programáticos con el hoy presidente y con mis demás colegas. Y ya en el 2022, creo que fue el 9 de abril, me llegó la comunicación, me pidieron la hoja de vida. Yo tengo que decirlo acá, yo no me lagarteé ser gerente o gestor de la campaña, me pidieron la hoja de vida y no dudé en enviarla. Creo que eso fue en marzo, hace un año. Y ya llegó la designación como gestor o gerente o coordinador de la campaña. Bueno, y aspira usted a ser alcalde de una ciudad que políticamente tiene enormes contrastes, es que es la meca de la derecha. Como quiera que sea una ciudad que estaba prácticamente como sede principal del centro democrático, pero también que mostró su rebeldía y que salió y dio una votación increíble a favor de su presidente Gustavo Petro. A ver, eso de decir que es la meca de la derecha, yo creo que la década pasada o la primera década más bien de este siglo, se comenzó a decir por ahí de una manera muy, chistosa, que este era el Vaticano del uribismo, ¿sí? Y que claro, 8 años de seguridad democrática, de hoy, de falsos positivos, dejaron unas raíces en una coyuntura de la historia política nuestra, pero también hemos visto cómo eso ha venido cambiando. ¿Sí? Por eso también tomé la decisión de acompañar a Antanas en esa lucha política tan valiosa de la ola verde y luego llegamos a la ola Petro. ¿Qué ha pasado en Pereira? Si uno comienza a mirar resultados electorales, tanto para presidencia y últimamente para el Congreso, que aquí hay unas nuevas ciudadanías, que hay unas ciudadanías libres, especialmente jóvenes y mujeres que están pensando distinto la ciudad, que están pensando distinto la participación y lo público. Ahí están los resultados. Nosotros ganamos por primera vez en la historia política una primera vuelta, empezando por Pereira, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que hay gente en la ciudad que está asqueada de la corrupción, que está asqueada de la manera tramposa como se administra lo público y que quiere cambios. ¿Por qué? Porque las mismas condiciones sociales y económicas así lo están exigiendo. Y es por eso además que yo tomo la decisión de decirle sí a la inquietud de muchos compañeros, de muchas compañeras, de muchas personas, de muchos, colectivos, de decirle sí, yo me pongo la camiseta de esta candidatura y vamos a ser alcaldes de la Pereira que queremos, de esa Pereira que la han querido violentar, que la han querido entrampar en la corrupción y que hoy es un absoluto fracaso desde el punto de vista de cómo se administra y cómo se manejan los destinos públicos de la capital de Risaralda. Entonces yo diría que eso de que es la meca o que es relativo, porque aquí ya hay una ciudadanía que comienza a pensar y a votar distinto y eso es esperanzador. Carlos Alfonso, pero esa ciudadanía que piensa distinto y ha votado distinto, lo primero que necesita es que el pacto haga un pacto y el domingo en las asambleas eso se vio con unas dificultades serias. Bueno, no, yo quiero aclarar, ¿no? El pacto está integrado en el caso de Pereira por 18 fuerzas sociales y políticas.
¿no? Dentro de ellas fuerzas políticas que tienen sus personerías jurídicas, como el MAIS, ¿cierto? Como la misma Colombia Humana. Lo que ocurrió el domingo anterior fue, entre el 25 y el 26, cerca de 1000 asambleas de la Colombia Humana para organizar sus cuadros directivos. ¿Qué se elegía el domingo? La Junta Municipal de la Colombia Humana. Aquí no se pudo, ¿cierto? Por problemas, digamos, inconsistencias, irregularidades, anomalías que se presentaron en la mecánica asamblearia. Eso es muy distinto, ¿cierto?, al pacto. O sea, la Colombia Humana es una fuerza más del pacto. ¿De esa fuerza hace parte usted? Claro, porque yo he sido vocero, ¿cierto? He sido vocero de la Colombia Humana en el pacto y también he sido vocero del pacto histórico, elegido internamente allá por los compañeros del pacto, representando en este caso a la Colombia Humana. ¿Y usted cree que eso se va a solucionar? Pues lo que hemos presentado al tenor de la ley, ¿cierto?, y como un derecho, es la solicitud de la anulación de esa asamblea por unas irregularidades que se presentaron allá, y por eso se impugnó ese mismo día y ya se elevó la queja y la solicitud y también las medidas cautelares para que cualquier decisión que hayan tomado allí pues no tenga ningún efecto, ¿cierto?, desde el punto de vista de la normatividad. Y esperamos que la Comisión Ética de la Colombia Humana pues se pronuncie, ¿cierto? Pero más allá de la Colombia Humana, se hace necesario que haya un solo candidato del polo, los alternativos, por supuesto, del pacto, por para supuesto, poder competir con alguna opción. Por supuesto, es decir, en el pacto histórico ya están apareciendo candidatos y candidatas que por los partidos que integran el pacto histórico aspiran también a ser el candidato único del pacto. Esperamos que eso se surta hasta el 17 y de ahí en adelante viene ya, digamos, los mecanismos internos, si es un acuerdo, que esperamos sea un acuerdo político, u otro mecanismo para definir quién tenga las calidades de ser finalmente el candidato por el pacto histórico a la alcaldía de Pereira. Pues sí, ojalá que no es lo ideal para Por ustedes. supuesto que no, la idea es llegar a consensos y llegar a acuerdos. Bueno, Carlos Alfonso, ya llegamos prácticamente al final de esta charla y qué mejor que aprovechar para decirles a los ciudadanos pereiranos cuál es esa propuesta que le está presentando usted a nombre de la Colombia Humana, posteriormente seguramente a través del pacto histórico para finalmente ser, como usted lo ha manifestado, el candidato de los alternativos a esta primera posición del municipio de Pereira. 3 aspectos, Luis Fernando. Primero, el programa de gobierno sí o sí va a tener como referente el plan de desarrollo, ¿sí? Porque igual el candidato, el alcalde que gane, tendrá que articularse a ese plan de desarrollo. Digamos que es un referente con sus 6 ejes estratégicos, traducidos obviamente a las problemáticas y especificidades de Pereira. 2, estamos convocando a distintos mecanismos, empezando por asambleas populares, pero también mesas temáticas y mesas sectoriales con expertos y con personas que libremente, ¿sí?, libremente quieran aportarle, ¿cierto?, a la ciudad. Y 3, eso sí, priorizar unos frentes que hoy, digamos, casi que están a la vista de todos nosotros, problemáticas extremadamente complejas. Yo he dicho en otros medios, en otras entrevistas, que la planeación desapareció de Pereira, que el ordenamiento territorial es una grosería y que ambas cosas deben ser revisadas y deben ser encauzadas, es decir, cómo volver a institucionalizar la planeación y en especial una, que es una planeación que sea incluyente y unos temas que están ligados a eso, por ejemplo, el tema de inmovilidad. Yo no hablo de movilidad, de inmovilidad, y creo que casi que todos los candidatos que pasan por acá por estos micrófonos hablan del asunto. El problema es el cómo y sobre todo de manera transparente, porque seguramente todos van a coincidir en lo mismo, pero aquí hay unos problemas que tienen que ver también con la gestión pública y es devolverle la confianza a los ciudadanos, es decir, cómo se toman las decisiones, porque lo que tenemos hoy y lo que hemos tenido hacia atrás es corrupción y más corrupción incluso a nombre del cambio, que es lo más triste y deplorable. Entonces, ¿qué pueden esperar de nosotros? O sea, ¿qué pueden esperar del pacto histórico en la alcaldía de Pereira? Transparencia y más transparencia, y esto quienes me conocen saben que no es carreta, hay que hacerlo, porque la ciudad no aguanta más corrupción, no aguanta más inequidad
y no soporta más, ¿cierto?, este clima de desconfianza hacia las instituciones. Y la idea es gobernar, por supuesto, ambientalmente también el territorio. Aquí hay problemas muy complejos. El tema de la productividad y la reindustrialización de la ciudad, como lo dijo el compañero Gustavo en su alocución del 20 de febrero, también es una prioridad. El tema de la vivienda en altísimo riesgo y riesgo no mitigable. Ahí hay que hacer justicia social. Entonces tenemos esos aspectos, ¿cierto?, la justicia ambiental, la justicia social e incluido, por supuesto, la paz total, para ver si es posible que apuestas tan loables como el turismo sostenible y el turismo en su conjunto se conviertan también, digamos, en una fuente y en una potencia, ¿cierto?, para Pereira. Esos son, digamos, a grandes rasgos, sumados los temas de educación, de competitividad, de ciencia y tecnología, que permitan que también Pereira sea una ciudad educadora. Y lo digo desde ya, también, ¿por qué no pensar, ¿no?, en que Pereira sea una capital cultural y que nos identifiquemos por algo, ¿cierto? Y también deportiva, vamos a ser sede de los Juegos Deportivos, de los Juegos Nacionales. El Pereira acaba de ganar una estrella y eso tiene que también movilizar el músculo social, institucional, para hacer también de Pereira una ciudad con nuevos escenarios y por qué no también una capital alterna, incluso en lo deportivo, a lo que hoy es Cali, por ejemplo. Candidato a la alcaldía de Pereira, profesor universitario Carlos Alfonso Victoria, muchas gracias, y qué bueno esta invitación que usted nos hace a todos los ciudadanos a que nos movilicemos en torno a aquellas cosas que no son gratas, como por ejemplo volver a hacer a nuestro equipo amado, el equipo de fútbol, los Juegos Deportivos que en 1974... Esta ciudad es maravillosa, el Pereira gana su primera estrella y aquí un ejemplo de convivencia. Eso es lo mejor que tiene el pueblo pereirano. Con amor se celebró y eso hay que rescatarlo y hay que ponerlo, digamos, casi que en la bandera y en el escudo de la ciudad. Ese gran potencial que tienen los pereiranos, que tenemos los que vivimos acá, y creemos que también desde ahí todos estamos convocados a movilizarnos en torno a este proyecto del Pacto Histórico de la Colombia Humana, y sobre todo de la ciudadanía que ama profundamente esta ciudad. Y con estas palabras del candidato a la alcaldía de Pereira por el Pacto Histórico, les decimos muchas gracias y será en una próxima ocasión cuando estaremos conociendo el pensamiento de los aspirantes a la primera posición municipal de Pereira. Muchas gracias. Elecciones 2023. Alianza Periodística Digital al servicio de una ciudadanía bien informada. Nuestra prioridad es Pereira. Dirigen Luis Fernando Cardona, Carlos Álape y Julio Bayona. Síguenos en redes sociales.